Ya. Bueno, muy bien, empezamos. ¿Pueden ver la pantalla? El Ministerio de El Salvador. Sí, pastor. Muy bien, Sí. muy bien. Ok. Bueno, empezamos con lección 5. Estamos hablando el rey llega a Jerusalén un día, el domingo de... Oh, me olvidé la palabra. Pero vamos a ver Lucas, creo que... no funciona mi... Mateo 21, profesor. Un momento. Creo que es de la lección de Lucas. Oh, ya. Pero mi slideshow no funciona. Muy bien. Ok. Lucas 19. Ramas, día de ramas, domingo de ramas. Aquí. La palabra está en mi mente, pero... Lucas 19. 19. Bueno, primeramente, vamos a hablar de esas fotos para captar la lección. ¿Qué clase de rey es este? En esas fotos aquí tenemos dos ejemplos de diferentes tipos de rey. A la izquierda tenemos un rey anciano y su procesión triunfal. Fue el costumbre en la historia que cuando un gobernante visita otros pueblos, otros países, era común que había una escolta de soldados, un carruaje bello, digno de su posición, soldados, caballos, música. Fue un gran escena para el rey que está visitando una ciudad, un pueblo, un país diferente. Hoy en día tenemos un costumbre más o menos similar cuando presidentes o, por ejemplo, la reina de Inglaterra, cuando ellos visitan a otros pueblos, ciudades, también hay una procesión con soldados o con equipos de seguridad en autos sumamente seguros y costosos. Sería imposible pensar en un mandatorio que llegara a una cumbre de gobernantes o evento político en una carreta vieja y maltratada, tirada por una mula o un burrito. Pero hoy en día, para hoy, vamos a ver a Jesús entrando a Jerusalén, la ciudad capital de Israel, montando encima de un burro. Si estaba en Jerusalén, imaginen que estás en Jerusalén hace 2000 años y solamente estás un ciudadano de Jerusalén y tú ves a alguien entrando a la ciudad encima de un burro. ¿Qué piensan ustedes en ese momento cuando vean un hombre en un burro entrando a la ciudad? Nos sorprendemos ¿Por qué? porque no se ve o sea, no se ha visto esto, ¿no? Sí, es un poco raro, sí. No era lo común que sucediera. Sí, no era común.
especialmente con los gritos y la alabanza Ah, y todo lo que está pasando en ese momento. Y imaginen que está en tu casa y escuchas gritos y canciones y alabanza. Oh, ¿quién está? ¿Quién? Hay alguien importante, hay alguien interesante y sale de tu casa y en la calle es un hombre normal en un burro. Pero sabemos quién es en el burro, encima del burro, y sabemos por qué está entrando a Jerusalén. Vamos a ver en Lucas 19, 29 a 44. Por favor, otra vez, si tienen sus copias duras de la Biblia, uh, sería muy bien porque vamos a ver diferentes versículos y diferentes preguntas. Bueno, yo pido 3 lectores, uno para esta pantalla. ¿Yo? Ana, Lucía. Sí, pastor, buenas noches. Buenas noches, Ana Lucía. ¿Quiere leer estos versículos? Sí, claro. La palabra de Dios dice, y aconteció que llegando cerca a Betfagé y a Betania, al monte que se llamó de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, 30 diciendo, id a la aldea de frente y al entrar de ella hallaréis un polino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo, y alguien os pregunte por qué lo desatéis. Lo responderáis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como le dijo. Y cuando desataron el polino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el polino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Muy bien, Amén. gracias Ana Lucía. Otro lector para versículos. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Gracias, Rafael. Lo siento, clase, para mi equivocación de la pantalla. Tengo problemas de la presentación esta noche. Bueno, nombra a todos los personajes en esta historia. Hay 5 o 6 grupos de personas en esa historia. Los discípulos, 2 discípulos. ¿Sí? Los discípulos.
El Los burrito. dueños del burrito. Ah, sí, el burrito es un personaje, sí. Los dueños del burrito. Sí, Ujú. los dueños del burrito. La multitud. Sí, la multitud. Los fariseos. Los fariseos. Y hay un más que es obvio. Jesús. Jesús, sí. Jesucristo, sí. Jesús, los discípulos, los dueños del burrito, el burrito mismo, y los fariseos y la multitud. Seis grupos de personas en esta historia. Nombra todos los objetos en esta historia. Creo que esta pregunta es el burrito. Pero, ¿qué otro objetos? Los ramos. Los ramos. Los Los mantos. y los mantos? Los mantos y los ramos, sí. Sí, claro. Una cosa más que Jesús hace referencia a Jesús. Pastor, cuando el Señor dice, estas piedras hablarán. Sí, las piedras también. Y normalmente las piedras en la calle no es tan importantes, pero en esta historia Jesús habla de las piedras también. Entonces, el burrito, los ramos, los mantos y las piedras también. ¿Dónde ocurrió esta historia? En Jerusalén. Sí, la entrada triunfal fue entrando a Jerusalén. ¿Y dónde estaba el burrito al principio? Acercó a Betfagé y Betania. Realmente son como suburbios de Jerusalén. Betania fue donde María y Marta vivieron y Lázaro también. Es muy cerca de Jerusalén. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Antes de la Pascua. Antes de la Pascua, sí. ¿Y qué es importante esta Pascua específicamente? De los ramos, cuando él entraba y alzaban los ramos, las palmas. Sí, es Domingo de los Ramos, Sí. que es una semana antes de la Pascua. Y well, la Pascua originalmente fue un festival judío, pero ahora la Pascua para nosotros es la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús ocurrió durante el festival de la Pascua, que es el festival donde celebraron los judíos los plagos, no sé la palabra, desde Moisés en Egipto con Faraón, el Éxodo, no sé la palabra, los 10, ¿alguien por favor? ¿Qué mandamiento? No los 10 mandamientos, cuando Dios... Las plagas. Plagas, gracias. Las plagas. 10 plagas, sí. La cumplimiento de los 10 plagas y el última plaga fue ahora al Festival de la Pascua. Pero ahora nosotros sabemos que la Pascua para nosotros cristianos celebramos la resurrección de Jesucristo. Entonces, ¿cuándo ocurrió esa historia? Una semana antes de la Pascua. su resurrección. Una semana antes de la Pascua. Y significa también, si es una semana antes de su resurrección, ¿qué pasa 3 días antes? Su muerte. Su muerte, sí. Entonces, esta entrada triunfal en la ciudad de Jerusalén estaba una procesión hasta su muerte para Jesús. Recuerden esto.
¿Cuál problema tuvieron los fariseos en este momento? Pues que les habían dicho que el Mesías iba a ser un rey y que iba a gobernar y acabar con todos los pueblos y entra Jesús en un burrito. Sí, su concepción del Mesías fue un rey poderoso, un rey probablemente más o menos así, a la izquierda, ¿sí? Sí. Poderoso, grandioso, con caballos blancos y sí, impresionante, sí, pero ese hombre es encima de un burrito. Es humilde. Es humilde, sí. ¿Qué dicen los fariseos en versículo 39? Que reprenda a sus discípulos. Sí, Jesús, que reprenda a sus discípulos, están gritando, están alabándote. Y la respuesta de Jesús, Si así se callaran, gritarían las piedras. sí. El problema de los fariseos fue que los discípulos fueron gritando y alabando. Y el problema se resuelve, primeramente porque ellos no dejaron sus alabanzas, sus gritos. Pero si ellos dejaron su alabanza, Jesús dice, les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Entonces, en ese momento, esta entrada triunfal fue importante que la gente sabe quién es Jesús. Porque en 5 días, las multitudes, ellos no están diciendo Hosanna, ellos están diciendo Crucifícalo. crucifícalo. Sí. Voy a decir algunas cosas de esto. Cuando Jesús manda a sus discípulos desatar un burrito y entrar a Jerusalén, los discípulos saben el propósito de esta visita a Jerusalén, porque Jesús ya predicó su muerte y resurrección, creo que 3 veces antes de este evento, y antes de la resurrección de Lázaro. Entonces, los discípulos están obedeciendo a Jesús y saben en ese momento que Jesús está viniendo a su muerte. Está empezando la calle de su muerte. Y todavía los discípulos obedecen. Escuchan a su maestro, su rabí, y obedecen sus mandamientos, sus mandatos. También, algo interesante, hay una diferencia entre Lucas y Mateo en ese momento. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 tienen esta historia de la entrada triunfal, Día de los Ramos. Pero Mateo tiene un detalle más, que había 2 burritos, 2 burros, un burro grande y un burrito. Y los discípulos traen los 2 hasta Jesús. Y Jesús elige el burrito pequeño. ¿Por qué estoy hablando de eso? Es interesante cuando lees los diferentes evangelios, hay detalles diferentes. No son conflictos, no son Contradictorios. diciendo a uno a otro. Son diferentes perspectivas.
diferentes detalles. Mateo, por alguna razón, quería hablar de los dos burros. Lucas, Marcos y Juan, ellos solamente se enfocan en el burrito pequeño. Estoy diciendo eso porque hay diferencias entre los evangelios y a veces es importante leer diferentes historias de los evangelios, diferentes cuentos de la misma historia, porque vemos la pintura total entre los cuatro. Finalmente, yo quiero hablar un poco de la palabra Hosanna. Hosanna está en Lucas. Bendito el Rey que viene en el nombre del Salvador. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Interesante. Otro detalle diferente. Lucas no dice la palabra Hosanna. Interesante. Pero la palabra Hosanna es una palabra aramea. El arameo fue la lengua de Israel en ese momento y significa sálvanos. Sálvanos, te ruego. Ayúdanos, te ruego. Entonces, cuando Jesús viene a Jerusalén, la gente dice, sálvanos. Y luego en la semana, cuando Luis dijo, luego en la mañana gritan, crucifícalo. Y realmente es lo mismo. Sálvanos y crucifícalo. Hosanna y crucifícalo. Porque por medio de su crucifixión, Jesús nos estaría salvando. Sí, exacto, sí. Entonces, detalles interesantes de esta historia. Ahora, ustedes, yo estaba hablando demasiado. ¿Hay una pregunta? Perdón, pastor. Hosanna es igual a crucifícalo. ¿Eso lo entendí o está bien? En su... no es lo mismo sentido, pero estaba diciendo, Hosanna significa sálvanos. Ayúdanos. Y cuando Jesús fue crucificado, fue su ayuda, fue su salvación para nosotros. ¿Me entiende? Sí, pastor, gracias. Ok, sí. Gracias, Ada. No fue claro, es mío. ¿Es una palabra aramea, pastor? Hosanna es una palabra aramea, sí. Gracias, pastor. Es un poco similar a aleluya, pero sí. Las dos palabras son palabras de alabanza, pero aleluya significa alaba al Señor y Hosanna significa sálvanos, Señor. Bien. Bueno, consolidar. En pocas palabras, el punto clave de la palabra hoy es... ¿De qué se trata esta historia? De la entrada triunfal de Jesús. Sí, ¿y por qué es importante la entrada triunfal? Porque ya estaba cerca su muerte de Jesús. Sí, y en ese momento, cuando está cerca de su muerte, Jesús demuestra su... ¿Qué calidad de Jesús vemos en su humanidad, humildad. Su humildad, sí, su humildad. Y también es una procesión triunfal. Entonces vemos a la vez su humildad y su victoria. Realmente es una victoria diferente. No es una victoria que es en nuestra concepción de victoria encima de un burro. No parece victoria, pero sabemos quién es Jesús y qué hace Jesús. Entonces, en ese momento vemos que es humilde y también es victorioso.
¿Qué pecado me lleva a confesar la palabra hoy? ¿Qué es la ley de esa historia? ¿Qué es la ley de esta historia? Mira, Pastor, La obediencia. César, ¿estaba diciendo algo? Lo siento, había un poco ruido. Okay. Pastor, yo quería decir que ¿Sí? Pastor, ¿sí me Sí, escucha? claro. Hay veces que nosotros, mm, por un lado, pues decimos o alabamos al Señor, ¿cierto? Y estamos agradecidos con Él, pero de un momento a otro, por cualquier problema o circunstancia, cambiamos, no somos iguales, nos caemos un poco, menguamos la fe y de pronto necesitamos pedirle al Señor que en todo tiempo, ¿cierto? Aquel pueblo en ese momento lo estaba aclamando y bueno, le decía que era su rey, su salvador, pero luego más adelante, 3 días después o no sé cuántas horas después, ellos le decían crucifícale, crucifícale. Entonces creo que nosotros necesitamos también como pedirle a Dios más fuerza para estar en todo tiempo, estar con el Señor. Sí, exacto. Gracias, César. Algunos momentos estamos gritando, estamos alabando a Jesús y horas, minutos después estamos nos callamos o no decimos nada o realmente gritamos otras cosas contra Dios, contra Jesús. Echa la culpa a Dios. Sí, momento a momento, nuestra actitud es diferente. Y cuando tenemos actitudes malas hacia Dios y nuestra actitud sobre su ayuda, sobre su salvación, mi corazón tiene maldad. Y momento a momento es diferente. Sí, César, gracias. Otras ideas de la ley, del pecado de esa historia. Yo quiero participar, pastor. Sí, Rafael, por favor. La entrada triunfal en Jerusalén me deja una gran enseñanza y es sobre la humildad de Jesús como hijo de Dios. Jesús pudo haber escogido para entrar a Jerusalén un caballo, pudo haber escogido un camello, mas sin embargo tomó un asno, un burro, que es un animal de carga, es un animal muy humilde. Esto nos deja una enseñanza y es que nosotros siempre debemos tener un corazón contrito y humillado. Algunas veces, como decía el hermano que me antecedió, somos soberbios al tratar de, por un lado, estamos alabando a Dios y de pronto se cambia el discurso por ese corazón soberbio. Entonces, el pecado que me enseña a confesar es que debo ser siempre humilde en todo momento y sobre todo cuando estoy en los caminos de Dios y no cambiar esa actitud por la soberbia. Hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Quería agregar eso, pastor. Sí, gracias, Rafael. Si yo tuviera la oportunidad de entrar a una ciudad en una procesión triunfal, nunca voy a escoger un burro, un burrito, un caballo blanco, un camel grande, un elefante, porque yo soy tan grande, pero no. Jesús elige un burro, animal de humildad. Y su humildad, cuando yo veo a su humildad,
yo pienso de mi orgullo pecaminoso. Sí, al contraste, sí. Pero eso es la ley, pero ¿qué es el evangelio? ¿Dónde veo las buenas noticias del amor de Dios en esos versículos? Profesor, Sí. ¿Quién es? profesor, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Abel. Abel, muy bien. Sí. Profesor, esto de la ley me parece que no está muy claro todavía. El 8. ¿Ya? Oh, sí. No está muy claro todavía. ¿No? O sea, no se ha explotado muy bien esto. Nosotros Sí. por naturaleza somos pecadores. ¿Ya? Y somos Sí. orgullosos, somos soberbios y queremos lo mejor y sobresalir nosotros. Y eso pasa en todo ámbito, ¿no? Entonces, ¿qué hace Jesucristo? Lo que hace Jesucristo es reemplazar ese orgullo, esa altanería, ese yo, ese ego. Muestra acá Jesucristo cómo Él ha sido humilde en reemplazo nuestro, porque nosotros no podemos ser humildes. Solamente Jesucristo es humilde. Y es ahí donde vemos, esto es un claro ejemplo de cómo Jesucristo es nuestro sustituto en su vida. De ninguna manera nosotros podemos ser humildes. Jesucristo ha sido humilde por nosotros. Abel, perfecto. Exactamente. Cuando vemos la ley, cuando vemos nuestro pecado, siempre en estas historias de la Biblia vemos que Jesús es nuestro sustituto. Y me encanta esta palabra porque describe exactamente lo que Jesús hace. Vemos la humildad de Jesús y pensamos, oh, yo no es posible que yo sea tan humilde, soy orgulloso, soy pecaminoso. Pero eso es lo que Jesús quería, que quiere, porque cuando vemos nuestro pecado, vemos la perfección de Jesús. Reemplazó nuestro pecado con su perfección. Y esto es la obra de Jesús. Esto es el Evangelio. Sí, es importante hablar de su crucifixión, su sufrimiento, su pasión, sí, pero es muy, muy, muy importante cuando hablamos del ministerio del Salvador y cuando hablamos de la obra del Salvador, es importante, es critical hablar de su obediencia perfecta en nuestro lugar. En nuestro lugar. Cristo por nosotros. Es el corazón del Evangelio. Sí. Entonces, en esta historia, Abel, muy bien, en esta historia vemos su humildad y sabemos que su humildad es nuestra humildad. Porque nuestro manto es su obediencia. Por medio del bautismo, tenemos su perfección como nuestra ropa. Sí, muy bien. Gracias, Abel. Entonces, ahora, como hijo de Dios, libre y perdonado, quiero servirle a Dios. ¿Cómo? Según esta historia, ¿cómo voy a servir a Dios? ¿Cuál lección hay para mi vida en esta historia? Servir al prójimo con humildad. Sí, ¿no? la humildad. O sea, seguir el ejemplo de Jesús, ¿no? Hacer como Él hizo, porque Él ha sido un ejemplo. Él nos ha demostrado el camino, nos ha mostrado para seguir y continuar lo que Él ha hecho con su prójimo. Sí, servir a nuestro prójimo con humildad. Sabemos que Jesús es nuestro sustituto, su perfección, ahora es nuestra perfección. Y ahora, por medio del Evangelio,
tenemos el poder de seguir su ejemplo. Es más importante hablar de su sustitución, pero también cuando estamos leyendo la Biblia y queremos ver cómo voy a vivir mi vida cristiana, Jesús es el ejemplo perfecto. Entonces su humildad aquí es muy importante para ver y imitar. Sí, gracias, Ada. Otros puntos. Gracias. Pastor, ¿puedo opinar? Sí, claro. Pastor. Oh. ¿Quién habla? No, Edwin. Sí. Yo, Edwin, muy bien, de Nicaragua. Muy bien, Edwin, sí. Ok. En mi contexto dice que como hijo de Dios, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo servirle a Dios? Miremos primero el ejemplo. Hay dos personas, ¿verdad? Que llegan los discípulos de Jesús y le dicen, mi amo, mi Señor, quiere estos burritos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ok, le dicen los dos señores, lléveselo. ¿Qué pasó ahí? Yo como hijo de Dios, hoy en día, lo que yo debo tener es, ¿cómo le sirvo a Dios? Es escuchando la voz de Dios. Sí. Así como ellos dos escucharon el mensaje, dice, mi Señor quiere estos burritos. Entonces ellos escucharon que la voz, el mensaje que manda es Dios, que le está diciendo que le preste. Entonces nosotros hoy en día, si le servimos a Dios, es saber escuchar la palabra de Dios. Y el momento que nosotros escuchamos que lo que Dios quiere, entonces nosotros actuamos al servirle, que es lo que Dios quiere. Pero hay que tener el oído del Espíritu de Dios para poder. Entonces, en esa manera yo le voy a servir a Dios, es saber tener un buen oído espiritual para poder obedecer lo que Dios quiere que yo haga. Amén. Amén, sí, claro. Y obedecer a Dios, incluso los momentos en que no entendemos. Vamos a leer la Biblia y Jesús va a decir algo que es difícil. Y no tiene razón Jesús. ¿Por qué está diciendo eso? ¿Ama a mi enemigo? ¿Cómo es posible? Pero los mandamientos de Jesús, los mandatos de Él, hay que escuchar a buen oído, como dijiste, a pesar de nuestra razón, nuestra mente. Sí, lógico, sí, muy bien. Sí, a veces los mandatos de Jesús y el camino del Espíritu Santo parece a nosotros extraño, pero sí, hay un propósito para nuestras vidas y vemos su voluntad en maneras sorprendentes cada día. Sí. Yo voy a decir una cosa más y es la alabanza. Es la verdad que la multitud en pocos días están diciendo crucifícalo y es muy triste, pero en ese momento están alabándole y eso es importante. La actitud de alabar y los fariseos dicen maestro, reprende a tus discípulos. No escuchamos a los fariseos. Siempre los cristianos tenemos la actitud de alabar a nuestro Dios. Y cuando no tenemos esa actitud, nos arrepentimos y pedimos la fuerza, el corazón para siempre alabar a nuestro Señor. Entonces, es mi punto final. ¿Otras cosas de ustedes? ¿Preguntas o otros puntos de vivir la vida cristiana? Pastor. Profesor, sí. Sí, dos hombres, alguien primero y no puedo ver quién está hablando. Pastor, yo digo que una de las maneras de servir a Dios, pues es permitirle a Jesús que sea nuestro Rey
¿cierto? Que Él sea el que nos liberte, que Él haga en nuestras vidas lo que no podemos hacer nosotros mismos, que seamos humildes, o sea, que dejemos que el Señor nos forme, que Él sea nuestro Rey y Señor en nuestro corazón y no lo rechacemos. Pienso que también se puede servir al Señor así, pues el Señor en su palabra dice que nosotros somos embajadores o somos, sí, somos como sus embajadores y que Dios ruega por medio de nosotros. En fin, creo que podemos también dejarnos usar por el Espíritu Santo para que Dios more en nuestro corazón. Gracias, Yo, pastor, gracias, César. Sí, un momento. Yo creo que también podemos servir a Dios, prestándoles o dándoles a otros a los que necesiten de lo que nosotros tenemos, como lo hizo este hombre que dejó ir a sus animales, que yo entiendo que no era un animal así como de última categoría, sino que sí tenía su buen valor, un burro en ese tiempo en Jerusalén. Pero como haya sido, me parece bien el servicio que él hizo al haber dejado que se fueran sus herramientas de trabajo para servir al Señor. Entonces yo creo que también podemos dar algo de lo que tenemos a quienes sabemos que lo necesitan, soltarlo y dejarlo ir. Ok, sí, bien. Buscar oportunidades para servir y para dar lo que tenemos nosotros Sí. para el servicio de nuestro Dios. Los dueños del burro, probablemente no se dio cuenta ese día que su servicio fue para Jesús, pero fue el servicio para Jesús. Entonces, las oportunidades para servir otra gente y servir a Dios, a veces no son obvios, pero siempre hay oportunidades. Cuando servimos a nuestro prójimo, estamos sirviendo a nuestro Dios, a Jesús. Amén. Entonces, tenemos que aprovechar las oportunidades de servir. Oportunidades de servir. Muy bien. Muy bien. También, perdón, pastor. Ahora sí. También debemos hacer, ¿no? O sea, cómo servir a Dios también es perdonando a nuestro prójimo, ¿no? Saber perdonar a nuestro prójimo, no vivir con odio, con rencores, ¿no? Sí. Demostrando todo eso. Sí, claro. Perdonar unos a otros, vivir con actitud de servir y un espíritu de paz. De paz. Sí. Muy bien, muy bien. Vamos a concluir con... sí. ¿Uno más? Sí, profesor. Hay algo que tal vez no está muy claro, ¿ya? ¿Por qué los creyentes dicen tenemos que hacer esto, tenemos que hacer el otro? ¿No hay ahí un tipo de confusión, profesor, en el hecho de tener que hacer algo para agradar a Dios o agradar o ayudar al prójimo? ¿No hay ahí una especie de confusión? Porque parece una obra. Sí, Abel, buena idea, buen punto. Como cristianos, nuestra actitud es vivir del Evangelio. Miran a la pregunta otra vez desde la pantalla. Ahora, como hijo de Dios, libre y perdonado, quiero servirle a Dios. Entonces, cuando tenemos la actitud de tener que, o hay que hacer eso, tenemos que hacer, es vivir de la ley. Y no vivimos de la ley, vivimos del Evangelio.
La ley tiene su propósito y vemos la voluntad de Dios en la ley, pero no hacemos las buenas obras porque la ley dice hay que tenemos que hacer. Hacemos las buenas obras porque hacemos buenas obras. Somos árboles, somos árboles en el jardín de Cristo. ¿Y qué hace un árbol? ¿Qué hace un árbol de manzanas? Produce manzanas. Somos árboles, somos cristianos. ¿Y qué producen los árboles cristianos? Producen buenas obras naturalmente por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y sí. Entonces, sí, claro, muy bien, Abel. La actitud es importante. Reconocer que no es que tenemos que hacer el servicio, sino hacemos el servicio, servimos como hijos, como libres, como hijos perdonados. Sí. Queremos. Sí. Gracias, Abel, para ese punto de clarificación. Es muy bueno. Ok. Bueno, otro punto, profesor. Otro punto, Abel. Sí, otro punto que quiero tocar. Muy bien, muy bien. ¿Tiene otro punto, Abel? ¿O no? ¿Me escucha? Sí, pastor, No, perfectamente bien. Abel, creo que tu conexión superior. Sí, ¿Otra vez, Abel? Sí, no, decía que el hecho de que Jesucristo haya venido al mundo a dar un ejemplo está bien, pero no ha sido su prioridad, no ha sido ese el objetivo principal de la venida de Jesucristo, a dar ejemplo. El objetivo principal de la llegada de Jesucristo ha sido la salvación. Ese es el objetivo principal. Ha venido a salvar a la humanidad. Sí. Y si ha venido a salvar a la humanidad, ha muerto, y nosotros comprendemos lo que ha hecho en su vida, comprendemos lo que ha hecho en su muerte, y realmente entendemos esto, a través de la Escritura y del Espíritu Santo, nace el querer hacer, nace la gratitud por todo lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Sí. Ese es el punto principal. Sí, siempre. Estoy de acuerdo. Siempre es el punto principal. Que la razón principal que Jesús vino a este mundo fue para salvarnos. Y eso es la razón, Abel, o la razón que esta pregunta del Evangelio está antes de esta pregunta de santificación o de la vida cristiana. Porque primeramente queremos ver siempre su salvación y la obra de Jesús para nosotros y por nosotros como sustituto. Y después, cuando hablamos de su salvación y cómo es nuestro sustituto, después hablamos de nuestras vidas de hijos. Hijos salvados, hijos perdonados. Sí. Entonces, sí, estoy completamente de acuerdo. El punto principal siempre es su salvación y su obediencia para nosotros y por nosotros. Y después de hablar del Evangelio, hablamos de cómo vivimos como cristianos perdonados. Sí. Gracias. Bueno, tenemos algunos 5 minutos. Tengo aquí algunos puntos de Lucas, el Evangelio de Lucas. Lucas el hombre. Es algunas descripciones. Colaborador, es el médico. Lucas es un médico. Pablo dice
solo Lucas está conmigo cuando Pablo está en la cárcel. Entonces Lucas es un amigo de Pablo. Pablo. Y también Lucas viajaba con Pablo mucho. Cuando leemos Hechos, el libro de Hechos, a veces vemos la palabra nosotros o nos. Y cuando vemos la palabra nosotros en Hechos, significa que Lucas está viajando con Pablo, porque Lucas escribió el Evangelio de Lucas y también Lucas escribió Hechos. Entonces vemos Lucas en Hechos porque es el autor. Los dos libros de Lucas, Lucas y Hechos, son dirigidos a Teófilo. Es un nombre griego que significa ama la sabiduría. Alguien que ama la sabiduría, Teófilo. No sabemos si Teófilo es una persona real o si es un título, pero no realmente no es importante porque el Evangelio y el libro de Hechos son escritos para todos. Es interesante, Lucas dice había investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, Cristo. Entonces, el libro de Lucas es bien ordenado, es muy investigado, hay hechos y lugares y personajes exactos. Y es probable que Lucas habló con María directamente, porque en el Evangelio de Lucas vemos más de María que los otros 3 evangelios combinados. Entonces, parece que Lucas probablemente cuando estaba escribiendo el libro de Lucas, habló directamente con María. Y es interesante. Es una teoría, pero es una teoría que tiene tiene razón, sí. Lucas escribió historias muy conocidas: el buen samaritano, el hijo pródigo, el fariseo, el cobrador de impuestos, Zaqueo y más. Muchos historias bien conocidas en cristiandad fue escrito por Lucas. El rico y Lázaro también. Sí, el rico y Lázaro. Sí, muchas parábolas. Sí, claro. Gracias, Kevin. Y también otra característica del Evangelio de Lucas es la importancia de mujeres en su historia, su Evangelio. Elizabeth, María, Ana, María y Marta, la viuda de Naín y otras también. La mujer samaritana en Samaria. Sí, Lucas se enfoca en la importancia de las mujeres en la vida de Jesús. Y realmente es el único evangelista que hace tanto, que habla tanto de las mujeres. Sí, pues algunos detalles de Lucas. Sí, eso es el último. ¿Alguien tiene preguntas de Lucas o de la entrada triunfal o nuestra discusión esta noche? No. Pastor. ¿César? Sí, pastor, yo le quería preguntar si Lucas definitivamente no era judío, era de qué parte de pronto de otro país, o usted sabe directamente de la nacionalidad de Lucas. Creo que Lucas es griego. Sí. Lucas es griego, no es judío. Y por ser de Teófilo, tiene un doctorado en medicina y también doctorado
en la teología, que es la parte investigativa. Es por eso que él se fue a Roma a conocer y a entrevistar a Pablo, y por eso que él escribe todo hecho, inclusive escribe algunas cartas dirigidas a los misioneros que Pablo había dejado, como a Timoteo, Tito, Filimón. Todas esas cartas él las escribió, pero cuando Pablo muere, entonces él tomó la iniciativa de ir a Jerusalén, y como dice el pastor, pues sí, se fue a entrevistar con María y entrevistó a muchas mujeres. Por eso que ese libro de Lucas habla muchos temas, como el caso de la mujer robada, que Jesús la sana y pone varios ejemplos, pero realmente Lucas es un investigador y es griego. Sí, probablemente sí. Lucas probablemente es griego. Y su evangelio es dirigido Mateo es dirigido a los judíos primeramente. Marcos está dirigido primeramente a los gentiles. Lucas realmente no tiene audiencias específicas, sino Teófilo. Entonces no es específicamente para griego o gentiles o judíos. Sí. Una cosa, Disculpe, Edwin, pastor. Edwin, creo que... Pastor, una pregunta. Sí. Sí, habla, Edwin. Sí. Sí, es que yo quería decir que Lucas ocupa el lugar de los evangelios, dado que él amplía un poquito más los tres evangelios de Marco, de Juan y de Mateo. Él amplía un poquito más la información, y por esa investigación que él dio, ocupa un lugar en los cuatro evangelios. Por ese honor que él tiene. Sí. Sí, iba a preguntarme. Lucas probablemente tiene información más, especialmente que Marcos y Mateo, pero probablemente Juan es el evangelio que tiene lo más información diferente, porque fue el último escrito. Pero sí, Lucas tiene muchos detalles que no tenemos en los otros tres. Una cosa más. Comparto con usted con Juan, que tema. Sí. Probablemente Pablo todavía está viviendo cuando Lucas escribió su evangelio y Hechos. Y voy a decir, yo digo eso porque Hechos termina cuando Pablo todavía vive. Y si Lucas escribió Hechos después de la muerte de Pablo, probablemente iba a incluir la muerte de Pablo. Entonces, porque Hechos termina y Pablo ya vive, es probable que Lucas escribió su evangelio y su carta de Hechos antes de la muerte de Pablo. Es una teoría, claro, pero parece desde Hechos que Pablo ya vive cuando Lucas está escribiendo sus libros. Sí. Bueno, últimas preguntas antes de orar y concluir. Perdón, pastor. Teófilo, ¿qué significado tiene, dijo? Sí, Teófilo es probablemente un hombre. Es un nombre, Teófilo. Significa en griego alguien que ama la sabiduría. Alguien que ama la sabiduría. También está dirigido a aquellos investigadores. Una persona que se dedica a la investigación, al conocimiento, es un teófilo también. Sí. Entonces, no sabemos exactamente si Teófilo es un nombre de un hombre específico o es un título que Lucas usa para dirigir su carta. Pero es un título, pastor. Sí, yo estoy de acuerdo que es un título, pero no es, la Biblia no dice es una teoría, una buena teoría, pero teoría nada más. Sí, ok. Claro que vamos a concluir. Si tiene otras preguntas de Lucas o de la entrada triunfal, pues mándame mensaje de WhatsApp o en el grupo. Sí.
Pero ahora la tarea, como siempre, ver el siguiente video de lección 6. Y la próxima clase es miércoles a la misma hora. Para mí es 7:30 desde en México y los Estados Unidos al oeste es 7:30, pero la misma hora, miércoles, vamos a reunirnos. Y vamos a tener una oración. No tengo una oración preparada, pero voy a decir una oración. Entonces, junten conmigo en sus corazones. Dios, nuestro Dios Jesucristo, te damos gracias por su entrada triunfal en Jerusalén. Vemos tu humildad, vemos tu servicio. Y que recordemos siempre que su humildad, su servicio, su sacrificio es para ser nuestro sustituto, para ser nuestro Salvador perfecto, porque toda tu obra es para nosotros. Que recordamos siempre tu obra para nosotros. Y después de recordamos eso, que siempre recordemos tu ejemplo para nosotros de humildad, de servicio, porque tu perfección ahora es nuestra perfección, tu servicio es nuestro servicio, y en nuestras vidas siempre queremos servirte y servir a nuestros prójimos a sí mismo. Siempre, Señor, venga a mi corazón como mi rey y reina en mi corazón siempre y primera sobre todo. Amén. Amén. Amén, pastor. Muy buenas noches a todos los compañeros, hermanas y hermanos, y a usted, pastor, que Dios los bendiga. Sí, igual, Rafael, gracias para participar. Dios bendiga, buenas noches. Amén, pastor. Buenas noches. Descansen. Buenas noches, que descansen todos. Muchas Ok. bendiciones. Adiós, pastor. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes para toda su participación. Gracias, Sí, gracias. Buenas noches. Buenas noches, pastor. Descansen. Que descansen Buenas noches, ustedes. pastor. Sí. Buenas noches. Dios Ok. les bendiga a todos. Sí.